ejemplo, recordemos, un signo y síntoma, pues por aquí podemos poner la diarrea, el estreñimiento, por acá la disentería, un ejemplo, ¿no? En relación a signos y síntomas. ¿Cómo se llama entonces cada miasma? Para la de hiperfunción se llama, ¿se acuerdan? De hiperfunción. Más activos, exacto. Hay mucho power, pues. Sí, mucho power, exacta. Que está relacionado no solamente a lo psíquico, sino incluso incluso a los signos y síntomas. ¿Cómo se llamaba ese miasma? Ah, ¿se acuerdan? ¿No? Recuerden, como es un estado hiperfuncional, siempre se va a manifestar en lo emocional y se llama psicósico. Psicósico. ¿Cómo se llama el hipofuncional? Exactamente, el de Sora. Sora. ¿Y el deterioro? ¿Se acuerdan del enfermo? Exactamente, ¿qué era el sifilítico? Sí, correcto. Muy bien. Correcto, muy bien. Entonces, esa es la perspectiva que hasta aquí Samuel Hahnemann nos está hablando acerca de lo que es la enfermedad o el enfermo propiamente, ¿va? El enfermo, el sujeto enfermo. Bueno, muy bien. A cada miasma, por excelencia, es decir, por default, porque le corresponde, porque es lo más analógico de un medicamento, de acuerdo a los signos y síntomas de la experimentación pura. Recordando la experimentación pura, fue cuando Hahnemann se tomó la china y empezó a experimentar fiebre y todo eso, ¿no? Si alguien tomara estos medicamentos y se intoxicara, o tomar estas sustancias y se intoxicara, desarrollaría los síntomas más característicos de estas patologías. Ejemplo, la psicosis, la psoriasis y la sífilis. Que interesantemente el mercurio se utilizaba para curar, ¿se acuerdan? La sífilis en la antigüedad. ¿Va? Entonces tiene un medicamento análogo terapéutico. Si yo solamente logro observar en mi paciente detrás de la historia clínica puros síntomas en hiperfunción, mi lógica me podría atinar y estaría bien indicado la tuja occidentalis. Para el miasma Sora, entonces tendríamos que atinar el sulfur y el otro, el mercurio. ¿Se acuerdan de Paracelso? De cuando leímos un poquito de Paracelso en la historia. ¿Sí? Bueno, lean un poquito más de Paracelso. Él utilizaba mucho el azufre y el mercurio como medio terapéutico, ¿va? Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a aprender un poquito más de estos medicamentos que les va a ayudar a ser indicados cuando detrás del síndrome, más que clasificarlo, en la primera observación, en la primera comprensión, ustedes alcancen a vislumbrar que la mayoría de los síntomas que tiene el paciente están en hiperfunción o en hipofunción o totalmente en deterioro, ¿va? En detenimiento ya de su fisiología, ¿va? Bueno, si quieren vamos a poner un ejemplo de alguna patología. ¿Qué les parece? Voy a poner aquí otro rengloncito, ¿va? Vamos a poner un sujeto enfermo. El enfermo. Ujú, ujú. ¿Qué patología se les viene a la mente que sea hiperfuncional? Puede ser, pero antes tuvo que haber pasado por una hiperfunción psíquica que sería ansiedad o angustia antes del proceso depresivo. El proceso depresivo sí, mientras esté relacionado a desmotivación. E incluso hasta la fuerza vital está decaída. Vamos a poner ansiedad, ¿va?
La depresión aquí sí, depresión. Ajá. Es con C, ¿verdad? Depresión. Sobre todo le voy a poner aquí por la adinamia. Ah, muy bien. Y pensemos en otro elemento emocional. Acá en el deterioro, en la autodestrucción. ¿Cuál se les viene a la mente? Posiblemente. Pensemos en una patología si quieren, o en una situación. Falta de apetito. Ajá, anorexia. Vamos a poner anorexia. Listo. Ahí pusimos signos y síntomas hasta ahí, nada más mentales, ¿va? Voy a hacer otro renglón, ¿va? Vamos a poner una patología, ahora sí, patología. Voy a poner acá insuficiencia renal crónica. Voy a poner aquí hipertensión arterial sistémica en las crisis hipertensivas, lógicamente, ¿va? Y voy a poner aquí diabetes mellitus tipo 2 cuando hay hipoglucemias en el paciente. Listo, muy bien, correcto. Vamos a aprender un poquito más desde lo que conocemos de las patologías. No sé si hasta aquí haya duda para seguir avanzando. Solamente hice un desarrollo de lo particular a lo general. De lo particular, que sería esto, a lo general. ¿Va? Vamos a pensar en una hiperfunción que estaría relacionado, piensen en todos los signos y síntomas de hipertensión que representen el aumento de los síntomas del paciente con hipertensión. Ajá, arritmia cardíaca, arritmias, ajá, neuralgias, vamos a ponerlo, neuralgia, neuralgias, ajá. Vamos a pensar más en síntomas cardiovasculares. Pensemos un poquito en síntomas más cardiovasculares, arritmias. Vamos a poner, pues vamos a poner hipertensión, ¿va? Hipertensión, crisis. Ah, derrames, derrames, exactamente, sangrado, derrames. Listo, correcto. Vámonos ahora a la hipofunción del paciente diabético. Ya pusimos las hipoglucemias, debilidad o cansancio, debilidad, fatiga, ajá, abstenia, fatiga. Y voy a poner aquí lo que yo he observado, estreñimiento, constipación. Ujú. De hecho, ese es un excelente camino que podemos seguir con los diabéticos, ¿eh? La área digestiva. La área digestiva. De hecho, muchos de los fármacos de nueva generación tienen que ver con algunas reacciones químicas intestinales. Entonces, creo que en el paciente diabético se puede seguir un camino de tratamiento, la digestión del paciente y va a beneficiar. Pero bueno, regreso. Sí, sí, de hecho hay una nueva generación de fármacos que sí provocan estreñimiento más agudo o diarreas, o diarreas. Bueno, muy bien. Vámonos con los de insuficiencia renal en deterioro totalmente del paciente. ¿Qué se les viene a la mente del paciente? Como ejemplo, en deterioro, todos los productos nitrogenados que tiene su sangre por el déficit del riñón. Ujú. Los tóxicos en su sangre, ujú, que es la urea y que es la creatinina. ¿Va? ¿Células epiteliales? Sí, las células epiteliales posiblemente, las de orina. Sí, pero más bien, realmente lo más significativo son los productos nitrogenados. Sí, vamos a poner eso, infección urinaria. Le va a poner síndromes urinarios.
Vámonos de poquito en poquito. Ok. Vamos a poner, la edematización es una buena posibilidad, pero cae más en hiperfunción por la congestión, por la exacerbación o la extravasación de los tejidos, por el agua. Pensemos, sí, en un edema, pero que tenga una complicación ya de deterioro de los tejidos. Vamos a poner, ¿qué les parece? El edema que luego se convirtió en una úlcera, ¿va? En una úlcera. Yo he visto en los pacientes con insuficiencia renal cardiopatías, cardiopatías, infecciosas, cardiopatías de orden infeccioso, de orden infeccioso. Ejemplo como pericarditis, como problemas de pericarditis, edema, lo que dice la compañera es muy atinado. No es lo mismo la hinchazón de los pies que el edema pulmonar. No es lo mismo la circulación lenta en los pies que la congestión del corazón. Entonces esa es la intención, cómo ver la historia del síntoma y cómo va deteriorando en el cuerpo. No porque el síntoma deteriore en el cuerpo, sino porque la fuerza vital en homeopatía o la historia del síntoma se fue volviendo cada vez más crónico. Se fue volviendo más. Vamos a poner otro ejemplo, ¿qué les parece? No es lo mismo lo que decíamos del derrame de los ojos que la retinopatía diabética. No es lo mismo. Ejemplo, el derrame nada más es en la conjuntiva y todo eso. Y en cambio, ya en la retinopatía diabética hay un sangrado sobre la retina y pérdida de la visión. Siempre piensen en los síntomas sifilíticos como aquellos que llevó al sujeto a un deterioro orgánico. No es lo mismo el derrame comparado con la retinopatía, porque la retinopatía ya va a producir sangrados en la retina y la ceguera. Y es algo que le pasa al cuerpo que ya totalmente lo dejó en desventaja o en default. Bueno, muy bien. Dice Hahnemann que las enfermedades siempre se van a expresar en estos dos miasmas. Siempre vamos a ver hipofunción o en los pacientes o déficit. Y luego una aceleración, como cuando uno no arranca el carro, le pisa más para que arranque o que suba, eso hace el cuerpo. Pero llega un momento entre que pueden oscilar aquí y acá, y dependiendo de la fuerza vital de cada sujeto, pueden aterrizar aquí. Lógicamente, para que lleguen aquí, para que lleguen justamente aquí, pasaron muchas cosas. Vamos a poner ejemplos. Una, un tratamiento totalmente tóxico para el paciente. Lo avientan para acá. Dos, una historia de vida y de hábitos. ¿Se acuerdan lo que decía Hipócrates? Acá. El desequilibrio psíquico-emocional y lo termina llevando acá. Vamos a poner un caso. Vamos a poner este caso. Imagínense que es un paciente que empezó con hipertensión, se agudizó, se le declaró la diabetes o empezó con problemas diabéticos y actualmente es un paciente renal. ¿Va? Antes de que haya llegado aquí, pasaron muchísimas cosas. O fue el tratamiento farmacológico, o fue el estilo de vida, o fue lo emocional que lo llevó hasta acá. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Lo que les aconsejaría, nada más cuando tengan un paciente que lleva farmacología, revisen los efectos secundarios de ese fármaco, porque muchos de los síntomas que constituye su síndrome está plagado de síntomas posiblemente de la intoxicación por el fármaco. Eso lo hemos aprendido hasta en la homeopatía. Si hay un fármaco si hay una sustancia activa o una sustancia química que produce efectos sobre el cuerpo, un fármaco lo va a hacer exactamente igual, ¿va? Bueno, muy bien.
Vamos a conocer más de los medicamentitos, ¿va? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces avanzo. Voy a borrar nada más lo de abajo, ¿va? Para quedarme con esta primera parte. Bueno, ¿qué más de Tuja? Tuja es un excelente medicamento. Un excelente medicamento para, sobre todo en esta primera visión que la vamos a ver a Tuja, como es hiperfunción, vamos a poner lo más trivial del tejido, lo más común del tejido, inflamación. Ojo, no todas las inflamaciones. Sobre todo, como es hiperfunción, son tejidos, inflamación de los tejidos, aquí se los voy escribiendo, de los tejidos, cuya cronicidad termina en fibrosis, miomas o quistes. Cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo pueden aparecer estos procesos inflamatorios que se van endureciendo de poco en poco. Ujú. Vámonos con sulfur, ¿va? Esa es como esta primera parte que les estoy poniendo, solamente es una pequeña muestra, un granito de sal en este mar de la materia médica, ¿va? Entonces nada más es para que lo vayan conociendo, ¿va? Vámonos con sulfur. Todas las funciones en hipofunción, que es lo más clásico de los minerales en homeopatía, cuyo desarrollo fue la nutrición. Ujú. Todos los minerales en homeopatía, por excelencia, tienen un enfoque nutricional. Es decir, que la falta de nutrición, de alimentación, tuvo que ver con las hipofunciones del paciente. Ujú. Vamos a poner un ejemplo de alguna patología. Vamos a poner sobrepeso. ¿Qué les parece? ¿O es mucho la alimentación del paciente o es muy poca y con poca nutrición del paciente? Ujú. Bueno, muy bien. Vámonos con el siguiente elemento que es el siguiente miasma. Todas las patologías, todas las patologías que son crónicas y el deterioro de los tejidos inició con ulceraciones. Bueno, muy bien. Ujú. Listo. Bueno, hasta ahí es nuestra primer esbozo, nuestra primera tópica relacionado al miasma y relacionado al medicamento que corresponde de cada miasma, ¿va? Esos son los miasmas tradicionales o de los que Hahnemann habló. Entonces, recapitulo. Él hablaba acerca de que los enfermos tienen una manera dinámica o una estructura o un patrón del cual usualmente su cuerpo se va enfermando, sigue ciertos patrones, o es hiperfuncional la enfermedad o la manifestación de sus signos y síntomas, o son hipofuncionales en su mayoría, o son totalmente deteriorados. Hasta aquí quiero aclarar, para poner un cuadro más clarito. En una patología pueden encontrar las tres cosas en una sola.
en una patología. Hay cosas que están súper exaltadas del paciente, la psique ejemplo, pero simbólicamente los síntomas físicos del cuerpo están lentos, tienen muchos síntomas de déficit orgánica, ejemplo, estreñimiento, congestiones, etc. Congestión venosa, y ya empieza con algunos síntomas de deterioro completamente del paciente. Ejemplo, vamos a pensar en un paciente con flebitis, probablemente ya tenga una úlcera. En una misma enfermedad o en un paciente con enfermedad pueden encontrar los tres miasmas. Lo más común siempre va a ser psicósico y sórico. Ejemplo, puede estar sórico de manera psíquica y puede estar psicósico a nivel fisiológico. Vamos a poner, no sé, un hipertenso con crisis hipertensivas, que se le sube la presión y a nivel sórico está totalmente fatigado, cansado, desmemoriado. Vamos a poner uno cognitivo. Entonces pueden encontrar todo un champurrado en una sola patología. Lo único que necesitan conocer de su historia clínica es saber ese signo y ese síntoma a qué miasma corresponde. Y a partir de ahí, este signo es más hiperfuncional. Este signo es más hipofuncional. Este signo ya está representando un deterioro en el cuerpo del paciente. Y ajá, adelante, Nadia. Ujú. Sí. Ella, Que la operaron de la vesícula, le hicieron una transfusión de sangre para que aguantara. Sí. Gracias a Dios, todo bien. Pero da la casualidad que desde que la operaron, Desde que lo operaron ya no se le sube la ya no se le presión. sube la presión. Desde que le hicieron la transfusión de sangre, Ujú, al contrario, se le bajaba la ujú, presión. Le ujú. bajaba la presión y yo, ¿sí? Y lo más alto que le ha llegado a traer es 130, 85. Ok. 135, 90. Ha sido la más alta. Yo dije yo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que ¿Qué fue sucedió? lo que sucedió? O sea, porque ella siempre 180, 90, 190, 110, y ahí me traía en friega a mí para bajarle la presión. Pero, ¿qué pasó? Todos los síntomas de los que nos habla los podemos categorizar a través de estos miasmas. Vamos a ir agregando de poco en poco. Hahnemann nos dice que detrás de esto es nada más la manifestación. Hasta aquí, estos signos y síntomas, solamente es la manifestación de la fuerza vital del sujeto. Hasta ahí. Pero Hahnemann dice que hay que buscar la enfermedad de origen. Tal vez todo el proceso hipertensivo no era cardiovascular, sino digestiva. Ujú, ujú. O sea, un fármaco que fue mal utilizado. Ujú, ujú. Ah, ok. Sí, es una gran confusión. sí, o Ajá, sea, ujú. que ver una Sí, que cosa tengo con una la cosa, otra, otra. me Ujú, puso malísima. ujú. Como por ejemplo, vamos a referir el caso de tu mamá. La congestión de la vesícula, me imagino que iniciando con lodo, empezó a ser hipofuncional. Ya cuando probablemente tuvo las piedritas, ya pasó a hiperfuncional y así incluso se le manifestó con hipertensión. Ya la cirugía movió algo. Al final la cirugía movió ¿Cuánto algo. tiempo puede pasar en Ujú, ese transcurso? De lodo a las piedras, porque dice que la ujú. estaba Llenísima. Ah, entonces enorme. miren, desde lo hipofuncional, la congestión que se fue lento, lento, lento la vesícula, hasta que se fueron convirtiendo piedras, hiperfunción. Eso depende de cada paciente. Exactamente empezó ella de aquí para acá. Algo le movieron y no brincó acá. Se quedó otra vez aquí. Dice Hahnemann que todas las enfermedades cuando inician
todos los desequilibrios orgánicos siempre van a iniciar aquí. Es muy probable que inicien aquí. Que casi no los vamos a encontrar los pacientes aquí, ¿eh? Los vamos a encontrar oscilando entre esto y ya brincoteándole acá, ¿va? A los pacientes, ¿va? Entonces, primera estrategia clínica que tienen de la historia, de la comprensión de los síntomas. Traten de hoy en adelante, traten de observar de los síntomas de sus pacientes que alcanzan a vislumbrar que está en hipofunción, que está en hiperfunción o que ya síntomas están deteriorados. En esto lo que el paciente les está mostrando que es su enfermedad. ¿Lumbalgia? Ah, la neuralgia. El herpes. Ujú. Está aquí, estuvo aquí y brincó acá. Así es. Exactamente. Entonces, signos, revisamos. ¿Qué siente, qué observan ustedes? Síntomas, qué dice el sujeto y cómo se encuentra emocionalmente. Todo eso son elementos de este análisis para poder determinar o si es tuja, o si es sulfur, o si indica mercurio. ¿Va? Ejemplo, tu paciente, pues puede ser este, o incluso si ya tiene deterioro, este también posiblemente. ¿Va? Bueno, muy bien. Pues vamos, si quieren, al tema de las preparaciones, para que ya que tienen su insumo, sepan cómo prepararlo. Ok, ¿aquí ya le puedo borrar? ¿Ya? Ok, correcto. Ujú. Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas. Rocío, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quedó hasta acá para ti? Los signos y síntomas, lo emocional. Exactamente. Sí. ¿Qué camino vamos a elegir? Hasta ahí. Nos quedamos en la pura observación, que va a ser lo que nos va a ayudar a construir la herramienta más importante, que es la historia clínica. ¿Va? La historia clínica. Bueno, muy bien. Bueno, le voy a borrar, ¿eh? Vámonos con. Sí, 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 son tres etiquetitas. Sí, tres frasquitos. Listo. Tuja. ¿Qué es la tuja? Es el árbol de la vida. Es un tipo de pino verrugoso. Es decir, el pino pues está muy bonito, nada más que en las hojitas le salen bolitas. Pareciera que tiene verrugas. Ujú. Son árboles de grandes altitudes. Probablemente en México las hay. Normalmente la literatura dice que se encuentra en Canadá, pero yo ya no creo que exclusivamente sea de Canadá, sino simplemente crece en lugares de altitudes, de grandes altitudes o de grandes montañas. Entonces, es el árbol de la vida. Si es un pino. Sí, así es. Para hoy de esta cosa. ¿Es esa? Pero ¿cómo Sí. es chaparrito así? Es chaparritín y sobre todo en las hojitas tiene como bolitas, pareciera que tuviera verrugas. Bueno, continúo. ¿El sulfur qué es? El sulfur es el mineral. Es un mineral. ¿De qué? De azufre. ¿Qué aspecto tiene? Amarillo. ¿A qué huele? A huevo. ¿Va? Ajá. Y el mercurio es también un mineral, pero interesantemente es líquido. El mercurio es líquido. Exactamente en los termómetros. Pues sí, por la toxicidad. Ándale, ese merengue. No, eso no está mal ese nombre. Sulfúrico un ácido es el ácido del azufre.
Ese es el azufre. Entonces, ¿qué fue lo Sí, que hizo ahí? no sé. Bueno, Y muy yo bien. la subí, en ¿Sí? serio, A ver qué te dice. Bueno, muy bien, continuemos. ¿Qué grado de toxicidad tiene esta? Porque compraron bueno, de algunas las tinturas. De media a alta, hay quienes son muy sensibles a la tintura de tuja. Hay gente que es muy sensible. ¿Qué reacciones secundarias podría tener? Yo las más comunes que he encontrado son las psíquicas. Sí, en la tuja. Se ponen ansiosos o les da ansiedad o están nerviosos, se sienten intranquilos. Es la que yo más he encontrado de la tuja. Sí he dado tuja en tintura, ¿eh? Pero sí he encontrado en los pacientes, lógicamente, con ansiedad, ansiedad, angustia, intranquilidad con la tuja. Ujú. Y en los pacientes que coincide más estos síntomas psíquicos o emocionales de intoxicación por la planta, son aquellos pacientes, interesantemente, que siempre tienden a la hiperfunción orgánica. ¿Va? ¿Por qué? Porque se les despierta, no lo va a enseñar Hahnemann, su miasma. Tiene una sensibilidad y que en automático se les despierta su miasma. Entonces, eso es lo que yo he encontrado, que son psíquicas. A los pacientes que les cae mal, siempre les cae mal a nivel emocional. Andan como inquietos, ansiosos, preocupados, psicóticos. Psicóticos es hasta con miedo, paranoia. Hay gente que tiene paranoia a mí me ha pasado la paranoia con la cannabis. Entonces, pero lógicamente la planta despierta algo psíquico, ¿va? En el caso de la hablamos de cannabis. ¿Se le abren así los ojos? en el caso de la tuja, normalmente yo he encontrado psíquicos. Sí, así es. Vamos para allá porque el ajo tiene muchísimo azufre. Vámonos para allá, ¿va? ¿Qué más encontramos? ¿Qué escalas yo les recomiendo de la tuja? Lógicamente la tintura a precaución, porfa, precaución. La escala primera, ya saben, decimal, le voy a poner punto y coma refiriéndome o centesimal hahnemanniana en adelante, hasta la sexta. Sexta decimal o sexta centesimal. A mí me ha funcionado bastante bien, como por ejemplo en miomatosis, en quistes, en fibrosis, etc. Puedo iniciar mi tratamiento con eso, pero lógicamente voy a encontrar también otro medicamento que me pueda funcionar en el medicamento. Ujú. Perdón que me interrumpa. Sí, ándele. ¿Es más fuerte darle a la 1X o a la Químicamente es más fuerte la 1X. Vamos a poner tu ejemplo. Si mi paciente ya sé que se le alborota el cucu o que se pone emocionalmente sensible, hasta con la 1X se le va a despertar, posiblemente. Pero es más efectiva la tintura. ¿Va? Si con tintura, si al paciente le cae mal, luego le decir, oiga, doctor, es que desde que me estoy tomando la tintura no puedo dormir, me siento bien preocupado. Ni se preocupen, ni se estresen. ¿Qué van a hacer? Pues darle al paciente 1X, 2X, 3X, ¿sí? Hasta que se borren los síntomas psíquicos. La verdad, para no hacerles cansada al paciente, a mí la escala que me ha funcionado es la 12. A mí me ha funcionado la 12. La 12. Sí, aparte no crean que es de mi cosecha, ¿eh? Yo se la fotocopié a los laboratorios, casi la mayoría de los laboratorios meten la tuja a la 12. Déjame siento. Ujú. Ajá, sí. Ujú. Ajá. Derivada, ¿no? Sí. Para quienes son hipersensibles, sí. Para quien tiene esta sensibilidad, sí. De que en su cuerpo, de acuerdo al miasma,
tiene que siempre las enfermedades se les están manifestando en hiperfunción. Sí, sí. Yo cuando estudié, yo también creía exactamente lo mismo, pero en el proceso de la clínica sí se ve algo diferente. Entonces, pues creo que en el tiempo que van a ir caminando con la homeopatía, tal vez les dé la oportunidad para alcanzar a observar esto. En primera instancia y bajo la lógica, sí, tal vez si no le hizo si la química no le hizo tanto, o la química no le logró afectar, otra escala menos, hay a veces que hay pacientes que sí tienen respuesta. Pero hasta acá lo único que dejaría entonces es que cada paciente va a ir manifestando los síntomas y ese va a ser su guía principal para ir adaptándola con el paciente. Totalmente. Ejemplo, mm, además de que yo experimenté directamente el mineral azufre, nada más triturándolo, tuve efectos digestivos con este. Cuando era alumno yo decía, pues me voy a tomar el mercurio. Me voy a tomar el mercurio a la sexta. Y entonces me empecé a sobredosificar a la sexta. ¿Y qué me ocasionó? Sangrado nasal, que es una característica de la materia médica uno de los síntomas que produce y tal vez indicación también. Entonces me empecé a indicar con mercurio de manera frecuente cada 5 minutos, cada 5 minutos. ¿Se acuerdan de la historia de Hahnemann que decía que la china, que se la tomó cada determinado tiempo, etc.? Y me provocó sangrado. Yo tenía una maestra que se dedicaba al péndulo, que penduleaba para sus diagnósticos y su tratamiento. Dije, bueno, a ver si esto es real, me va a salir en el péndulo que el medicamento que debo de tomar es mercurio. Lógicamente en una escala más elevada. Y sí, así fue. Para empezar, la profesora era muy buena para el péndulo. Y con el péndulo me guió y le dio mercurio. Me le dio que traía intoxicación por mercurio, pero por los síntomas del medicamento que yo me había tomado. Hasta acá tal vez haya pacientes que sí se les va a ver totalmente la sensibilidad y tal vez otros no. Eso depende muchísimo de cada paciente, de su individualidad como sujeto. No sé si hasta ahí logré replicar un poco más. Pues vamos viendo con la práctica, ¿qué te parece? ¿Va? Bueno, muy bien. Regreso donde me quedé. Entonces, nada más hice referente de las escalas, ¿va? Bueno, muy bien. Voy a borrarle tantito, ¿va? Para hablarles del otro medicamento. Ujú. Vámonos con sulfur. Y sulfur es un mineral. Usualmente la intoxicación por azufre, ¿qué produce? Dermatitis. Entre otras, pero lo más común es la piel. Lo más común es la piel. ¿Han ido a las aguas azufradas? Hay gente que les va fregoncísimo. Hay gentes que regresan malísimos, ¿va? Bueno, muy bien. Y eso es nada más el contacto con el agua. Este mineral, como dijimos hace rato, tiene una gran acción a nivel digestivo. De hecho, los homeópatas consideran a sulfur como el depurador por excelencia de la homeopatía. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, cuando logremos ver depurador, es digestivo y aparte dermatológico, a mí me ha funcionado bastante bien. Cuando tiene problemas dermatológicos el paciente, los que ustedes quieran, psoriasis, dermatitis atópica, acné, lo que quieran de manifestación en la piel, pero su origen real es digestivo. Le va a ayudar mucho sulfur con esto. Ojo, tintura yo no la recomiendo. Ejemplo, hace tiempo sacó Grisi un jabón de azufre, que ya luego lo descontinuó. ¿Por qué? Porque incluso si a un psoriásico, hay a veces a los psoriásicos les dan jabón de azufre para que se le alivianen las lesiones. Hay pacientes que se les acerba
Incluso dicen los pacientes, es que desde que me empecé a poner el azufre para las lesiones, me exacerbó. Ejemplo, yo en la adolescencia padecí mucho de acné y utilicé el jabón de azufre y en lugar de quitarme los barros, me los brotó más. Quiero aclarar que en mi caso particular, en mi individualidad como sujeto, la enfermedad real era el estómago. Lo único que hizo el azufre fue aumentar la exoneración en Lo la que piel. pasa es que Ujú, esta es una reacción, ujú. porque como que primero saca todo lo que Todo. traes ahí. Ujú, No es que te haya hecho daño o algo, sino que como que te desintoxica. ¿De cuál es la forma de sacarlo? Pues a te través de digo, la piel. vas a decir que qué familia tan cilindrosa tengo, pero mi chiquilla yo le compré Ajá. una cremita para su cara y se le Ujú, empezó a llenar. Y yo le dije, pues nomás no te las truenes, no te la hagas para que no te... ujú. Y luego borró, Y después apareció. Bueno, también ese puede ser el se camino de quitó. la crisis curativa, ¿se acuerdan? De Ajá. Samuel Hahnemann. Bueno, muy bien. Entonces, siempre que logren encontrar digestivo y piel, nos puede ayudar bastante bien la utilización de azufre, ¿va? Y vámonos con el último, mineral líquido. Y en este caso, una de las indicaciones es ulceración y sangrado. Me voy a regresar poquito, ¿eh? Porque no hablé de las dosificaciones o de las escalas pertinentes, ¿va? Tintura, pues yo igual me quedo con duda con en referencia como tuja. Yo nunca he utilizado azufre como tintura. La escala que siempre he utilizado más comúnmente de azufre y que a mí me acomoda bastante bien, siempre ha sido a la sexta, a la 6X o a la 6CH. Hasta ahí. Yo he sido la que he consumido más. Ejemplo, hay un producto de laboratorio Medicor que le llama tierras fisiológicas. Y estas tierras fisiológicas, ¿para qué las utiliza? Para desmineralización. Desmineralización. Salucita. ¿De qué? De los huesos. Y en su producto, ¿qué pone? Pues pone sulfur. ¿A qué escala? A la 3X. Más calcárea carbónica, más silicia. Pero es el producto del laboratorio y le ha funcionado bastante bien para problemas de desmineralización de los huesos. No estoy hablando de osteopenia, ¿eh? Y silicia. Todas a las 3X. ¿Va? Bueno, muy bien. Vámonos con mercurio. Híjole, con mercurio, eh, una de las indicaciones que marcan una de las indicaciones que más marca la materia médica es la ulceración y el sangrado. Sobre todo, muy buen indicado en problemas que sepamos o que conozcamos que hay y silicia terra. Virus. Sobre todo problemas que hay virus, o sea, son problemas infecciosos virales. ¿Se acuerdan de en algún momento salieron teorías relacionadas al cáncer, el cual hablaban que pues, era una inflamación crónica por bacterias, etc., y que al final el proceso infeccioso, que cuando ya se acentuaba el virus de manera significativa, era lo que a largo plazo llevaba al paciente a padecer algún tipo de cáncer fisiológico. Ujú. Entonces, mercurio soluble es un gran medicamento para problemas cuyos signos y síntomas de la enfermedad se represente o se enfatice a través de ulceraciones o de sangrados o problemas de tipo viral. ¿Va? Vamos a poner algunos ejemplos de la flebitis a la úlcera varicosa, del problema de gastritis al sangrado, ajá, a la varice esofágica. Ujú. Este, bueno, muy bien. Hace ratito de... Ujú. Exactamente, exactamente. Vamos a poner un problema de anemia a un problema de leucemia o anemia crónica. Vamos a poner otro caso.
la anemia por ciclo menstrual, hiperfunción, y la anemia por deterioro del riñón, que es totalmente diferente, totalmente diferente. El sangrado puede ser por un mioma, un quiste o una endometriosis en hiperfunción y a largo plazo provocar la anemia. Sí o no, eso puede variar. Pero aquí cuando la anemia está en un déficit, de ejemplo, como en un paciente con insuficiencia renal y presenta anemia por la falta de eritropoyetina en la deficiencia del riñón, esta es el miasma donde se trabaja el medicamento. Nuestro primero probablemente es mercurio. Hasta aquí solamente hemos hablado de signos y síntomas de la enfermedad, de la pura enfermedad. ¿Va? Bueno, muy bien. Y también patologías que están relacionadas a virus, que son virales, que están relacionadas con problemas virales. Sí, mientras sea ulcerativa. Entonces, ¿qué tendría aquí? Ya como fue diagnosticada la úlcera gástrica con una Helicobacter pylori. Ujú. Lógicamente no estoy hablando que Helicobacter pylori sea el virus, es bacteria. Ah, ok, pero has tenido, o sea, esta que tienes es... Ah, ok. Ok. La grurita, ok. Entonces, continúa con el medicamento que tienes y en algún momento pudiera ser una posibilidad. ¿Va? Bueno, muy bien. Pausita hasta aquí. ¿Dudas, preguntas?